Buenos días compañeros, mi nombre es Paula Ponte Mendoza y hoy les voy a estar hablando del tema fiebre tifoidea y paratifoidea y bueno, voy a tocar puntos como su definición, su etiología, un poco de su epidemiología, algunos factores de riesgo, también voy a hablar de su fisiopatología, de su clínica y pues cómo diagnosticarla y cómo tratarla. Y bueno, también por último voy a hablar de algunas medidas preventivas que tenemos que tener. Pero bueno. Bueno, entonces vamos a empezar por definir esta enfermedad. Bueno, esta va a ser una enfermedad sistémica que va a estar caracterizada por fiebre y dolor abdominal y va a producir, bueno, va a estar producido por una diseminación de Salmonella typhi o Salmonella paratyphi, que bueno, al principio se determinó fiebre tifoidea por su similitud clínica con el tifus, pero si no fue que hasta el año de, perdón, en el siglo XIX, la fiebre, la fiebre tifoidea se definió como una enfermedad singular desde el punto de vista anatomopatológico y que se distingue por la hipertrofia de las placas de Peyer y de los ganglios linfáticos mesentéricos, que igual esto, bueno, se los voy a estar hablando un poco más a detalle en su fisiopatología, pero bueno, igualmente. Ok, bueno, dada la localización anatómica de esta infección, en 1869 se propuso el término fiebre entérica para poder distinguirla de la fiebre tifoidea del tifus. Entonces, bueno, eso es un poco de su definición y de su historia. Bueno, ahora pasemos a hablar un poco de su etiología. Bueno, el género Salmonella, que incluye innumerables bacilos gram negativos dentro de la familia de enterobacterias, va a estar compuesta de dos especies, Salmonella bongori y Salmonella enterica, con 6 subespecies. Las salmonelas van a ser bacilos anaerobios facultativos gram negativos que no van a formar esporas y van a medir de 2 a 3 micras de largo por 0,4 a 0,6 micras de ancho. Bueno, al igual que otras enterobacterias, las salmonelas van a producir ácido con la fermentación de la glucosa. Van a reducir los nitratos y no generan citocromo oxidasa. Además de esto, bueno, todas las bacterias del género Salmonella, con excepción de la Salmonella gallinarum pujorum, son móviles gracias a los flagelos peritricosos y todas, excepto Salmonella typhi, van a producir gas, perdón, van a producir gas con la fermentación de estos azúcares. Entonces, bueno, entonces ahora hablando un poco de su epidemiología, la alta incidencia de fiebre entérica se va a correlacionar con la mezcla de agua potable y aguas residuales humanas. En las regiones endémicas, esta entidad es más común en los barrios pobres de grandes ciudades que en las áreas rurales, y va a ser también más común entre los niños pequeños y adolescentes que entre otros grupos de edad. También se va a calcular que surge un caso de fiebre paratifoidea por cada 4 casos de fiebre entérica, pero al parecer va en aumento la incidencia por infección de Salmonella paratifia, sobre todo en la India. Tal incremento quizás es consecuencia de la vacunación contra Salmonella typhi. Y bueno, como podemos ver, ahí tenemos un mapa donde nos marca por colores la incidencia. De color morado tenemos que la incidencia va a ser muy alta. De color azul tenemos que va a ser mediana. Y de color amarillo tenemos una incidencia baja.
A diferencia de otros serotipos de salmonela, los microorganismos causales de la fiebre entérica, lo que es Salmonella typhi y Salmonella paratyphi, serotipos A, B y C, no tienen otros hospedadores conocidos aparte del ser humano. Y bueno, la transmisión a través del agua o alimentos es consecuencia de la contaminación fecal por individuos enfermos o portadores asintomáticos crónicos. También se ha descrito la transmisión sexual entre varones. Pero bueno, ahora hablando un poco de sus factores de riesgo, bueno, ciertamente van a incluir el agua potable o hielo contaminados con heces, inundaciones, bebidas y alimentos adquiridos en la vía pública. También van a incluir frutas y verduras crudas y cultivadas en campos fertilizados con aguas negras. Otro punto también nos incluye los contactos caseros con enfermos, las manos sucias y la falta de acceso a retretes. Y bueno, tenemos también datos de infección previa por Helicobacter pylori, que esta va a ser una concomitancia que tal vez se relacione con la reducción crónica de la acidez gástrica. Pero bueno, los factores de riesgo yo creo que de lo más importante a destacar sería el lavado de manos. Ok, entonces entrando a hablar sobre su patogenia, todas las infecciones por salmonela van a comenzar con la ingestión de los microorganismos, muy a menudo, como ya lo he mencionado en los factores de riesgo, por alimentos o aguas contaminadas. La dosis contagiosa varía de 200 unidades formadoras de colonia hasta 10 a la 6 unidades formadoras de colonias. La dosis que se ingiere constituye un factor importante para el periodo de incubación y la magnitud de la enfermedad. Entonces, vamos a tener factores con los que van a disminuir la acidez estomacal y factores que disminuyen la integridad intestinal. Como primer punto tenemos a factores con los que disminuye la acidez estomacal. Es, bueno, el hecho de tener un año de edad o menos, el tratamiento de supresión o enfermedad aclorhídrica y bueno, del otro lado tenemos a factores que disminuyen la integridad intestinal, como la enfermedad intestinal inflamatoria, una quimioterapia citotóxica, una intervención quirúrgica previa de tubo digestivo o alteración de la microbiota por administración de antibióticos. Estas cosas nos van a incrementar, bueno, estos dos factores, estos puntos que les dije, tanto los factores con los que disminuye la acidez estomacal y los que disminuyen la integridad intestinal, van a incrementar la susceptibilidad, perdón, a la infección por dichos microorganismos. Entonces, entonces, bueno, ya tenemos que el primer paso va a ser la entrada e invasión intestinal. La Salmonella typhi y Paratyphi van a llegar al intestino delgado. Después van a penetrar la mucosa a través de las células de las, de las células de las placas de Empeller. Después van a inducir la formación de festones en células epiteliales. Luego las bacterias son endocitadas. Esto se le conoce como endocitosis mediada por bacterias. Esto va a hacer que, bueno, esto va a facilitar, bueno, esto va a ser facilitado por un sistema de secreción tipo 3 que altera el citoesqueleto de la actina y permite la entrada de la bacteria. Entonces, después tenemos que, como segundo punto, bueno, como segundo gran punto, tenemos la fagocitosis por macrófagos, perdón, donde tras atravesar el epitelio van a ser fagocitadas por macrófagos. Entonces,
sobreviven dentro de ellos gracias al sistema regulador PHOP o PHOQ, que modifican su membrana para resistir el ambiente antimicrobiano. Entonces, como tercer gran punto vamos a tener la supervivencia intracelular, que aquí es donde se va a activar un segundo sistema de secreción tipo 3, que este nos va a ayudar a transferir proteínas al citoplasma del macrófago y va a remodelar la vacuola fagocítica para favorecer supervivencia y replicación bacteriana. Después vamos a tener una diseminación sistémica, donde las salmonelas se van a diseminar dentro de los macrófagos a través del sistema linfático. Aquí va a empezar la colonización de órganos del sistema retículo endotelial, como lo es el hígado, el vaso, los ganglios linfáticos y la médula ósea. En esta fase, que va a ser la incubación, los síntomas van a ser leves o van a ser ausentes. Como quinto gran punto o paso, tenemos la activación inmune e inflamación. Aquí la multiplicación bacteriana se va a desencadenar y va a ocurrir una liberación de citocinas por macrófagos y células epiteliales. Aquí ya van a aparecer síntomas como fiebre y dolor abdominal y se va a desarrollar una respuesta inmunitaria celular. Como sexto gran paso vamos a tener el compromiso de las placas de Peyer y complicaciones. Entonces, se van a reclutar los linfocitos y monocitos a las placas de Peyer, que van a aumentar de tamaño y aquí es donde puede haber necrosis facilitada por productos bacterianos. Algunas cepas de Salmonella typhi van a producir toxina tifoidea, que contribuye a los síntomas sistémicos y manifestaciones neuropsiquiátricas que más adelante les estaré diciendo en la clínica. Bueno, nada más para aclarar una diferencia entre Salmonella tifoidea y Salmonella no tifoidea, es que en la Salmonella tifoidea va a haber un infiltrado mononuclear de linfocitos y monocitos, y en la no tifoidea o gastroenteritis va a haber un infiltrado de neutrófilos inducido por interleucina 8, que van a producir diarrea inflamatoria por daño en la mucosa y va a persistir y van a persistir usando tetra, tetrationato generado durante la inflamación. Pero bueno, a grandes rasgos solamente es que en la tifoidea va a haber un infiltrado mononuclear. Y pues bueno, sería todo. Bueno, sería todo en cuanto a la patología. Y bueno, ahora empecemos a hablar sobre la clínica. Ya había mencionado el periodo de incubación, pero no dije de cuántos días era. El periodo de incubación de Salmonella typhi es de aproximadamente 10 a 14 días, pero varía de 5 a 21 generalmente. Esto, bueno, va a depender según el tamaño del inóculo y el estado general e inmunitario del hospedador. Entonces, bueno, el síntoma obviamente más prominente en la fiebre, perdón, el síntoma más prominente en esta enfermedad va a ser la fiebre prolongada de aproximadamente 38,8 a 40,5 grados, que puede continuar hasta por 4 semanas si no se administra tratamiento. La cefalea puede persistir puede manifestarse aproximadamente en un 80% de los casos, los escalofríos de 35 a 45%, la tos en un 30%, la diaforesis de un 20 a un 25%, las mialgias en un 20%,
el malestar en un 10%, el malestar en general, las artralgias de 2 a 4%, y bueno, eh, entonces estos serían como los síntomas más prominentes, más importantes, pero también se cree que Salmonella paratifia causa una enfermedad más leve que Salmonella typhi, con predominio en los síntomas del tubo digestivo. Entonces aquí también traigo algunos síntomas del tubo digestivo que nos acercarían, o bueno, nos harían pensar tal vez en Salmonella paratifia en vez de Salmonella typhi. Entonces, los síntomas serían anorexia en un 55%, dolor abdominal en un 30 a 40%, náuseas de un 18 a un 24%, vómito en un 18%, diarrea de un 22 a un 28% y el estreñimiento de un 13 a 16%. Entonces, otros signos, bueno, otras manifestaciones clínicas que también se pueden presentar son la lengua saburral, que es esta lengua blanca, que bueno, ahí puse un elemento gráfico representando este síntoma. Esto se puede presentar de un 51 a un 56%. La esplenomegalia, esta es rara, pero de un 5 a un 6%. Y bueno, el dolor abdominal a la palpación, que va a ser de un 4 a un 5%. Bueno, ahora algunos otros de los primeros signos físicos de la fiebre entérica van a ser estos exantemas que se conocen como roceola tifoidea, que van a ocurrir en un 30% de los casos. Bueno, ¿qué van a hacer estos exantemas? Son lesiones cutáneas maculopapulares leves de color salmón y que desaparecen con la presión, ubicadas sobre todo en el tronco y el tórax. La lesión cutánea suele ser muy leve, lo que va a dificultar su detección en individuos de piel oscura mayormente. Y bueno, ahí tenemos una imagen de lo que vendría siendo estos exantemas, que bueno, estos se van a resolver o van a desaparecer sin dejar ninguna huella después de 2 a 5 días. Entonces, eso sería como, bueno, como ya lo mencioné, su detección suele ser muy difícil, ya que tal vez se pueden confundir con marcas de nacimiento o, o o alguna otra cosa. Pero bueno. Bueno, ahora hablando un poco de sus conclusiones, perdón, de sus complicaciones. Las complicaciones de la fiebre tifoidea ocurren en cerca del 27% de los pacientes hospitalizados y se van a correlacionar con una mayor duración de los síntomas antes de la hospitalización, como factores del hospedador, virulencia de la cepa e inóculo, y la elección antibiótica para el tratamiento. Entonces, la hemorragia del tubo digestivo va a ocurrir en un 6% de las personas y la perforación intestinal en un 1%. Ocurren en la tercera y cuarta semana de la enfermedad y son consecuencias de hiperplasia, ulceración y necrosis de las placas de Peyer y leocecales en el sitio inicial de infiltración por salmonela. Entonces, y bueno, entonces aquí tenemos una perforación intestinal que va a ser en un portador crónico asintomático. Entonces, algunas otras complicaciones poco frecuentes cuya incidencia se reduce con la antibioticoterapia oportuna o bien manejada van a incluir a la coagulación intravascular diseminada, al síndrome hematofagocítico,
a las pancreatitis, a los abscesos y granulomas hepáticos y esplénicos, a la endocarditis, pericarditis y miocarditis, a la orquitis, a la hepatitis y al síndrome hemolítico urémico, también algunas neumonías graves, a la osteomielitis y a la paratoditis. Y bueno, también hay muchísimas más, pero hasta un 10% de los pacientes sufren recurrencias leves, por lo general 2 a 3 semanas después de la desaparición de la fiebre y en relación con el mismo tipo de cepa y perfil de susceptibilidad. Entonces, también hasta un 10% de los individuos con fiebre entérica que no recibieron tratamiento van a eliminar a la Salmonella typhi en heces hasta por 3 meses y del 2 al 5% desarrolla estado de portador crónico asintomático con diseminación de la Salmonella typhi en heces u orina hasta por más de un año. Bueno, ahora, ¿qué es esto del portador crónico? Bueno, el estado del portador crónico, esto va a ser más frecuente en mujeres, en lactantes y personas con enfermedades de los conductos biliares o infecciones vesicales concomitantes con Schistosoma haematobium, Salmonella typhi y otras salmonelas que están adaptadas para sobrevivir en el ambiente vesicular mediante la formación de biopelículas en los campos biliares y la invasión de las células epiteliales vesiculares. La aportación crónica se va a relacionar con un mayor riesgo de cáncer vesicular, que es mucho más frecuente en zonas en las que Salmonella typhi es común, como el subcontinente indio. Bueno, ahora hablando sobre su diagnóstico, el cuadro inicial de la fiebre entérica suele aportar pocos datos. Entonces, se le va a hacer un cultivo, pero aparte de que este cultivo salga positivo, realmente no existe una prueba de laboratorio específica para el diagnóstico de esta fiebre entérica. Entonces, Em, como diagnóstico de laboratorio, entre el 15 a 25% de los casos van a mostrar leucopenia y neutropenia. También la leucocitosis va a estar presente y va a ser más frecuente en los niños en los primeros 10 días de la enfermedad. También algunos otros datos inespecíficos de laboratorio puede que sean la alteración moderada de las pruebas de función hepática y de las concentraciones enzimáticas musculares. Pero el diagnóstico definitivo de la fiebre tifoidea requiere el aislamiento de Salmonella typhi o de Salmonella paratyphi en sangre, médula ósea u otros sitios estériles. También presencia de Roseola tifoidea y heces o secreciones del tubo digestivo. Entonces, y bueno, aquí puse una tabla donde muestra el tipo de muestra, el mejor momento para hacerlo y un comentario u observación de esta muestra. Tenemos primero a el hemocultivo, que su mejor momento va a ser la primera semana de enfermedad, que va a dar positivo en menos del 70% en fases tempranas. El coprocultivo, su mejor momento para realizarlo va a ser de entre la segunda a tercera semana. Y bueno, es positivo más tarde que hemocultivo. El urocultivo de la segunda semana en adelante es su mejor momento, pero tiene una menor sensibilidad. Y el mielocultivo, pues bueno, en cualquier fase y es el más sensible, aproximadamente mayor, con una sensibilidad mayor al 90%, incluso con antibióticos previos. Entonces, una vez que nosotros ya tengamos un diagnóstico hecho,
El tratamiento adecuado y oportuno va a evitar complicaciones graves de la fiebre tifoidea y va a reducir las tasas de mortalidad. Entonces, aquí hay un esquema de la antibicoterapia de la fiebre entérica en adultos, donde como tratamiento empírico tenemos a la ceftriaxona y a la acitromicina, que sus dosis, bueno, de la ceftriaxona van a ser 2 gramos sobre decilitro intravenosa y la acitromicina 1 gramo vía oral. La duración del tratamiento en días va a ser de la ceftriaxona de 10 a 14 días y de la acitromicina va a ser de 5 días. También tenemos tratamientos sensibles como el tratamiento óptimo y el tratamiento alternativo, que el tratamiento óptimo se va a dar con ciprofloxacina y acitromicina, y el alternativo con amoxicilina, cloramfenicol y trimethoprim con sulfametoxazol. Esto ya va a depender mucho de varios factores para saber pues qué tratamiento es el oportuno, también de si tiene alguna otra infección o no, pero bueno, también tenemos tratamientos multiresistentes y tratamientos resistentes a quinolonas. Entonces, entonces también tenemos aquí, siguiendo con esto, a los resistentes a ceftriaxona y a la erradicación del portador, que es lo que les había comentado hace rato. Entonces, pues bueno. Ok, ahora hablando de prevenciones, bueno, esta parte es muy importante, ya que pues realmente si seguimos estas indicaciones podemos evitar varias infecciones por estas cepas, pero bueno, como bien lo menciono aquí, podría ser posible eliminar las salmonelas que causan esta fiebre entérica porque las bacterias solo sobreviven en los hospedadores humanos y se propagan con los alimentos y el agua contaminada. Entonces, ¿cuál sería como lo más lógico para prevenir esto? Obviamente, medidas generales de higiene, como la higiene personal, la higiene alimentaria. La higiene personal me refiero al lavado de manos, aseo general, pues bien hecho. Higiene alimentaria, pues lavar los alimentos que compremos en la calle. También el saneamiento ambiental, como el acceso a agua potable, la eliminación segura de excretas, como baños, fosas sépticas, etcétera, y el manejo adecuado de desechos sólidos y aguas residuales. Entonces, también aparte de esas medidas de higiene generales que les mencioné, también encontré que podemos hacer, bueno, que podemos prevenir con vacunas, que aquí tenemos dos tipos de vacuna, la vacuna oral atenuada, Vivotif, y la vacuna inactiva intramuscular, Team BI. Entonces, la primera, la vacuna oral atenuada, va a ser vía oral y la edad mínima para darla es arriba de los 6 años. Bueno, algunas observaciones que mencionaban es que 4 cápsulas en días alternos y refuerzos cada 5 años. Y hablando de la otra vacuna, que es la inactiva de intramuscular, que como su nombre lo dice, es intramuscular, se va a dar a mayores de 2 años y es dosis única, el refuerzo cada 2 años si se sigue el riesgo de pues adquirir esta enfermedad. Bueno, también es indispensable pensar en la aplicación de la vacuna contra la tifoidea, incluso en personas cuyo plan de viaje es abajo de 2 semanas a áreas de alto riesgo. Como en epidemiología lo mencioné, ahí podemos ver cuáles son las zonas de mucho mayor riesgo. También encontré que a la fecha no se ha autorizado una vacuna contra la fiebre para tifoidea
y que la vacuna es recomendable para personas que viajen en áreas en que existe un mayor riesgo, como ya lo mencioné también, a exposición de Salmonella typhi. Ejemplo, el sureste asiático y otras regiones en el desarrollo de Asia, África, el Caribe, Centroamérica y Sudamérica. Pero bueno, y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.